significa que dijo Yahvé. Teniendo ahí pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. Del Evangelio de San Mateo. Este será el Evangelio del próximo domingo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo?, preguntó Jesús. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? Miren, el próximo domingo vamos a tener una fiesta muy especial en la iglesia, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es más, este festivo, el próximo lunes es festivo precisamente, este es el puente de San Pedro y San Pablo, así como hace 8 días fue el puente ¿de qué? Del Corpus Christi. Ustedes saben que en Colombia pues tenemos estos feriados de acuerdo a las fiestas. Bueno, eso es una historia pues que ya les he contado. Y hoy teníamos un gran dilema sobre qué íbamos a predicar en el día de hoy. Predicar del Sagrado Corazón, hoy es el día por excelencia del Sagrado Corazón. Predicar del Inmaculado Corazón de María, mañana en la fiesta, siempre está pegada a la fiesta del Sagrado Corazón, ¿no? Jessica nos explicaba hace como 15 o 20 días el por qué. Entonces, debido a que Jessica Barrera nos predicó hace como 15 días del Sagrado Corazón, pues decidimos hablar del Evangelio del próximo domingo, de esta fiesta. ¿Y por qué es tan importante esta fiesta en la iglesia? Miren, hablar de San Pedro y San Pablo, cuando nosotros pensamos, hablamos, meditamos en la vida de San Pedro y San Pablo, es pensar, meditar o imaginar de la Iglesia Católica. Entonces hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica, porque incluso este evangelio tiene algo muy particular. Resulta y sucede que hace poquito nos predicaban, no sé si se acuerda, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Que Jessica nos predicaba de eso. Y Jessica nos decía algo muy particular, que muchas personas no creen en la Santísima Trinidad. ¿Y por qué no creen en la Santísima Trinidad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 dioses y una persona, ¿sí o no? ¿Y entonces qué es? 3 personas y un solo Dios. ¿Y por qué las personas no creían en la Santísima Trinidad? Por ejemplo, nuestros hermanos protestantes. Porque la palabra Trinidad, ¿qué? No está en la Biblia. Pero resulta que hoy les voy a hablar de la iglesia, una palabra que sí está en la Biblia, porque el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré ¿qué? Mi iglesia. Entonces vamos a hablar de la iglesia, de la única iglesia de Cristo, de la iglesia católica, apostólica, romana, papista, como la quieran llamar, la única iglesia de Cristo. Y quiero hablarles de 4 cositas nada más, que incluso muchas veces nosotros en el credo largo lo repetimos. Nosotros decimos en el credo largo 4 cosas de la iglesia. Creo en la iglesia que es una, santa,
católica y apostólica. Esas 4 cosas. Yo voy a hablar de esos 4 puntos. No va a ser muy largo para que al final hagamos una oración bien linda por la iglesia, por los sacerdotes, por nosotros, mejor dicho. No se la pierdan. No se muevan. Seguimos. Entonces, iglesia una, santa, católica y apostólica. Empecemos. Una. La iglesia católica es una. Vamos a hablar de eso, de la única iglesia de Cristo. Cuando uno escucha este evangelio, el Señor le dice a Pedro palabras textuales, ¿no? Yo estoy leyendo acá el libro Siguiendo tus huellas, que es el libro que tenemos en la comunidad para hacer la lección divina, y dice así: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si uno lee bien, en ninguna parte dice el Señor mis iglesias. Entonces eso nos debe llevar a una sola conclusión: hay una sola iglesia. ¿Y las demás qué? Y es una buena pregunta que cada uno de nosotros se debería hacer. Y es una buena pregunta porque miren, nosotros no debemos creer, el padre Jorge Lorin dice que nosotros los católicos no debemos tener una fe idiota, perdónenme la expresión. Nosotros no creemos solamente porque alguien nos dijo, no, nosotros debemos creer porque hemos investigado, porque hemos estudiado. Uno debe estudiar, uno debe formarse y uno debe buscar, habiendo tantas iglesias en el mundo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entonces, cuando nosotros hablamos de que la iglesia católica es la verdadera, nos basamos en este texto, Mateo 16, 18, grábese en eso. ¿Y por qué nos basamos en ese texto? Porque el Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti que eres roca, piedra firme, edificaré mi iglesia. Y cuando uno va a mirar la historia, bueno, uno se da cuenta que la única iglesia que viene desde Pedro es ¿cuál? La iglesia católica. Que todas las otras iglesias han nacido, ¿saben de dónde? De la iglesia católica. Separaciones, divisiones que se han dado dentro de ella. No expansiones, no. Siempre detrás de una división en la iglesia y detrás de una nueva iglesia hoy en día en el mundo entero hay un pecado. Detrás de eso siempre hay un pecado, de soberbia, de impureza, bueno, toda clase de cosas. Quiero aclarar, y esto es bueno decir, no estoy diciendo que las demás sectas protestantes, que las demás religiones que existen en el mundo entero, no estoy diciendo que sean malas, perversas, no. Muchas tienen muchas cosas de verdad, no tienen la plenitud de la verdad. La plenitud de la verdad está en la iglesia católica y tenemos argumentos para eso. ¿Quién como Dios? Entonces, Cristo ha fundado una sola iglesia, y esa iglesia en la que nosotros afortunadamente conocemos y en la cual participamos nosotros. Es un solo cuerpo místico, cuya cabeza es ¿quién? Cristo. Cada uno de nosotros hacemos parte de la iglesia. Y digo esto porque uno muchas veces escucha por ahí comentarios, incluso nosotros mismos a veces caemos en el error de pensar que la iglesia solamente son ¿qué? Los sacerdotes o los obispos. Entonces mucha gente se refiere, sí, es que la iglesia, los pecados de la iglesia, e inmediatamente pensamos ¿en quién? En los sacerdotes, en los obispos. Miren, una aclaración: cada uno de nosotros hace parte de la iglesia. Es más, cada uno de nosotros es iglesia estando dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo místico. Y es bueno que nos vayamos preguntando: uy, David, o sea que yo hago parte del cuerpo místico, o sea que yo ¿qué soy? Pregúntate, puede ser un pie, una mano, el hígado, el corazón. Si usted es de los que tiembla mucho, puede que sea el corazón, claro, siempre está latiendo. O preguntémonos si de pronto no somos ese uñero que está en el cuerpo de místico todos los días como que flagelándolo. Ustedes han dado cuenta que cuando a uno le duele una uña, le duele en todo el cuerpo. Imagínense si nosotros somos el uñero del cuerpo de Cristo, le hacemos daño a todo el cuerpo. Toda la iglesia sufre.
Entonces, somos parte de la iglesia, y cuando hablen de la iglesia, cada uno de nosotros debe decir: yo soy iglesia, hago parte de la iglesia de Cristo, el cuerpo místico de Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, resulta que acá hablamos un poquitico de la unidad, porque es una sola, la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Hoy en día, eso es algo que uno no puede esconder, es una realidad que estamos en una gran crisis a nivel de fe, y la crisis que ha estado siempre en el pueblo, en cada uno de nosotros, ya ha tocado incluso sacerdotes, obispos, ya ha llegado hasta por allá la crisis. Y la Virgen María nos da una clave importantísima que debemos tener cada uno de nosotros. Miren, ustedes saben que Lazos tiene un pilar, el tercer pilar de Lazos es la obediencia ¿a quién? Al Papa y a todos los que estén en comunión con él. Resulta y sucede que la Virgen María en muchas apariciones ha hablado de grandes crisis que vienen para la humanidad, crisis de fe, y la Virgen María ha hablado claramente que incluso muchos sacerdotes y muchos obispos perderán la fe, se desviarán. Eso es una realidad, ¿me entienden? No estoy hablando nada nuevo, pero la Virgen María nos ha pedido: ustedes tienen que permanecer fieles al Papa, siempre al Papa. ¿Y por qué digo esto? Porque como la iglesia es una sola, hay una persona en la tierra que le da unidad a ese cuerpo, que lo une, que lo mantiene unido, que no permite que se disperse por el mundo entero, que no permite que se divida. ¿Es quién? El Papa, el representante de Cristo en la tierra. Él es el que une, así como puede suceder, por ejemplo, en muchas familias. Por ejemplo, me ha tocado ver muchas familias que se celebra el Día de la Madre cada año, entonces van ¿qué? Los hijos, entonces llega, por ejemplo, mi abuelita, yo tengo muchos tíos, no sé cuántos, pero muchos. Entonces, en cada familia, por parte de mi papá y de mi mamá, son como 8 o 9 tíos, en cada familia, 8 y 9 tíos por acá y 8 o 9 tíos por acá, entonces mis primos llegan a ser como 30, por otra familia como 50, bueno, eso es una locura. Pero entonces, mientras mi abuelita está viva, nosotros nos reunimos. Afortunadamente ninguna de las dos se ha muerto, están vivas. Yo estoy joven, aunque no lo crean, y eso nos mantiene unidos grandemente. Pero por ejemplo me he enterado de muchas familias que se muere la mamá o la abuela, entonces ese grupo de hermanos el Día de la Madre ya no se unen, porque cada uno está ¿qué? Con su esposa o con la suegra si no se ha muerto. Así es. Entonces las mamás en las familias también generan esa ¿qué? Unidad. Esa unidad que generan las madres en las familias, esa unidad la genera el Papa en la Iglesia Católica. Por eso nosotros debemos ser fieles ¿a quién? Al Papa, porque bueno, enseguida les voy a hablar un poquitico más del Papa. Entonces esa unidad es muy importante dentro de la iglesia. Sin embargo, hoy en día esa unidad está en crisis. Hoy estamos en crisis de unidad dentro de la iglesia. David, o sea que usted está diciendo que los obispos están divididos. No. David, o sea que usted está diciendo que los sacerdotes están divididos. Quizá, pero yo quiero enfatizar sobre todo en cada uno de nosotros. Yo quiero hablar de iglesia en nosotros, porque somos iglesia. Y la crisis puede que, aunque haya un poco de crisis en nuestros sacerdotes, en nuestros pastores, está mucho más profunda en cada uno de nosotros. Hoy no hay unidad a la iglesia. Hoy nos encontramos quizá muchos católicos en el mundo entero que se dicen llamar católicos y no obedecen lo que la iglesia dice. Hoy hay muchos católicos en el mundo entero, se dicen llamar católicos y no están de acuerdo con algunas cosas de la iglesia católica, y eso es un error gravísimo. Se están dejando enredar del demonio. ¿Por qué? Porque muchachos, lo que el demonio busca es división. Yo no puedo decir, lo decía el Papa esta semana, que amo a Cristo, que amo a Dios y que no amo a la iglesia. Es un error, es una tentación, porque uno a Cristo lo ama completamente, no por partes, completamente. Y Cristo nos dejó una iglesia y la dejó sobre Pedro,
Y le dice a Pedro: lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que desates, en otras palabras más paisanas, lo que amarres, lo que desamarres, lo que digas o lo que no digas, lo que digas sí o lo que digas no. Por eso la iglesia, en cabeza del Papa, tiene la autoridad para estar enseñándonos y corrigiéndonos a cada uno de nosotros. Y nosotros, como hijos, como miembros de ese cuerpo, ¿sabe qué debemos hacer? Obedecer. El problema es que a nosotros nos cuesta obedecer en todo. A uno le cuesta obedecer en el colegio, en el trabajo, a los papás. Hoy estamos en una gran crisis ¿de qué? De desobediencia. Así es, no obedecemos, no nos gusta obedecer a nadie. Miren, si hay algo que le es duro al ser humano, a cada uno de nosotros, es obedecer. Cierren los ojos, mire todos los que le cuesta obedecer, se dan cuenta, los dejan abiertos. Así es, nos cuesta obedecer y hemos perdido grandemente esa unidad por la falta de obediencia. ¿Quién como Dios? Brindis. Está buena, Dios les pague. Así es, esa es la gran crisis que tenemos hoy en día. Hay que empezar a trabajar en eso, hay que empezar a evaluar cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que hoy en día uno se encuentre con católicos? Oigan, se dicen llamar católicos. El Papa Juan Pablo II utilizó un término bastante fuerte: un santo. Y muchos de acá lo conocimos, no personalmente, por televisión, pero lo conocimos. Y el Papa Juan Pablo II decía: hoy el 50% de los católicos son paganos bautizados. Fuerte la expresión, paganos bautizados, porque no estamos obedeciendo a nuestra mamá, que quiere lo mejor para nosotros. Entonces hoy en día uno se encuentra personas que van a misa cada 8 días y que están en contra de que la iglesia dice las relaciones prematrimoniales en el noviazgo o las relaciones fuera del matrimonio. Hoy en día uno se encuentra católicos, oigan bien, católicos, que están a favor del aborto, y uno se pregunta: ¿y este qué? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede llamar católico si no está aceptando la doctrina católica? El catolicismo ha predicado y ha dicho y tiene escrito cada una de estas verdades. Lo que pasa es que a veces duelen. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta. La iglesia nos pide vivir en castidad hasta el matrimonio y a nosotros nos cuesta. Pero el problema no es de la iglesia, no es que la iglesia sea retrógrada, que se quedó en el siglo pasado, no, el problema es de nosotros, que nos acostumbramos a vivir en el pecado. Ese es el problema, y ya nos cuesta salir del pecado. El problema no es la corrupción del mundo entero o ser legales, el problema es nos acostumbramos a ser corruptos. El problema no es la pureza, es que nos acostumbramos a vivir en impureza. Entonces tenemos que obedecer a la iglesia, porque la iglesia nos lo pide. 2000 años de historia, es lo más atacado que existe en la tierra. Yo no conozco otra institución que ataquen más que la iglesia católica, y sin embargo ahí está, por una razón que ahora les voy a decir. ¿Quién como Dios? Segundo, la iglesia es santa. Ojo con esto, la iglesia es santa por muchas razones. Primero, Dios santo la creó, Jesús santo se hizo esposo de ella y entregó la vida por ella. Tercero, el Espíritu Santo, Espíritu Santo, vive santificando día a día la iglesia. La santidad de la iglesia, lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar solamente críticas a la iglesia. Hoy en día fácilmente hablan del sacerdote que cayó, ¿sí o no? Pero nunca hablan de aquel sacerdote que desgastó su vida predicando en África, en el Chocó, en las regiones más complicadas que hay para evangelizar. Eso es como dice el padre Carlos Yepes:
Los sacerdotes son como los aviones. ¿Cómo así? ¿Vuelan mucho? No. Sino que los aviones, mientras están volando, nadie dice nada. Pero se cae un avión y todo el mundo empezó a hablar. Y nada que encuentran el de Malasia, ¿no? Así es. Pero es la realidad. Un sacerdote está dando su vida, entregándose, sacrificándose, escondidito por allá, y nadie dice nada. Pero cae un sacerdote y todo el mundo le cae encima. Todo el mundo lo quiere acabar, todo el mundo lo quiere destruir. Pero esa gente que lo está acabando y que lo está destruyendo no son capaces de ir a acompañarlo cuando el padre quizá celebre su cumpleaños solo. El padre ya, voy a comprar la tortica para que mi cumpleaños. Y el padre va y compra la tortica, la prende, pide el deseo y él la sopla y él se canta y se aplaude, feliz cumpleaños. Porque quizás nadie lo acompaña. Y usted dirá, no, yo conozco muchos sacerdotes, yo conozco otros que son muy solos. Hablaba hace poquito con un sacerdote y miren lo que me decía: hermano, me van llegando los años y ya uno se empieza a preocupar, porque uno mira la vida de muchos compañeros sacerdotes que se entregaron toda la vida a una comunidad y terminan en una casa de ancianos de sacerdotes donde los tratan con mucho amor, pero económicamente muy mal, con la comida muy regular y solos. Yo no sé si alguien ha ido a un ancianato de sacerdotes. Muchachos, un sacerdote ha entregado su vida. Miren, nosotros toda la semana trabajamos y el sábado sabemos que podemos descansar en la noche y el domingo, si queremos, vamos de paseo. Un sacerdote, el domingo es el día de más trabajo. Pero cuando dice que va a ir a descansar, quizá le toca irse solo, con el perrito. Vamos, Toby. Así es. Pero nos dedicamos. Ahora bien, la iglesia es santa, sí, es santa por todos estos hombres que en medio de la soledad dan su vida por cada uno de nosotros. La iglesia brilla en su santidad con santos como Juan Pablo II. Díganme, yo les digo, nunca conocí a Juan Pablo II personalmente. Se hubiera muerto de la dicha de él de conocerme, pero nunca tuvo la oportunidad. Sin embargo, yo antes de convertirme, de estar en la comunidad, yo lo veía por televisión y había algo que él nos decía, no con palabras, solamente con su presencia. El padre Carlos Yepes dice que él es sacerdote gracias a Juan Pablo II. Y miren más o menos cómo fue, lo que hace un santo. El padre Carlos Yepes estaba estudiando Derecho. Vino el Papa Juan Pablo II y vino a Medellín. El padre Carlos Yepes se fue a ver pasar el Papa Juan Pablo II. Y él dice, cuando ese hombre pasó por delante de mí, no lo miró, no le dijo nada. En ese momento, el padre Carlos Yepes le nace la vocación para irse de sacerdote. Porque así hacía Jesús cuando pasaba. Es que no crean que Jesús llegaba y cogía, venite, seguime, Pedro, hazme el favor, obediencia, hágame el favor, pues, obediencia. No, el Señor pasaba y las personas quedaban impactadas con él y lo seguían. Y así fue Juan Pablo II. Entonces, esos son los santos que hacen brillar nuestra iglesia y que nos hablan de que la iglesia es santa, porque Dios la acompaña, porque es de Dios, porque Cristo es la cabeza. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Leyendo el catecismo decía las siguientes palabras: la iglesia es santa, compuesta de pecadores. Porque así como la iglesia es santa, es increíble que esté llena de pecadores. Porque eso sí hay. Yo conozco un poco. Me conozco muy bien también. Así es. Porque si a ustedes les preguntan, a Martín Valverde un día le preguntaba: Martín, ¿tu iglesia es perfecta? Pues no. ¿Cómo así que no? No, porque yo estoy ahí. Si algún día nos preguntan, la respuesta debe ser: no es perfecta la iglesia. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí. O sea, entiendan, no porque yo, no, porque ustedes. No, ahí dijeron, no, pues ya imaginan mañana ustedes por allá que les pregunten, ¿la iglesia es perfecta? No, ¿por qué? Porque David Giraldo está acá. No, es para cada uno de nosotros. No es perfecta por eso. Y por eso ustedes no se preocupen cuando un sacerdote quizá les dé la espalda.
No se preocupen cuando un obispo quizá no lo salude, quizá les falle. Eso sucede cuando el sacristán lo saque de la iglesia a las patadas, cuando empieza a mover las llaves. Vaya de rápido, pues, que me voy a descansar. No se preocupe cuando incluso usted se dé cuenta que sale de la Eucaristía y el que estuvo en la misa comulgando en la esquina te tira el carro y te cierra. Esa es la realidad. Señoras y señores, la iglesia, aunque es santa, está compuesta de pecadores y nosotros somos los primeros. Y no nos dediquemos solamente a juzgar y criticar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, no, mirémonos a nosotros mismos. Somos católicos de misa quizá diaria, de Eucaristía diaria, de rosario, de mucha adoración al Santísimo, lo que sea, pero con toda seguridad aún no somos perfectos, porque seremos perfectos en el cielo. Esa es la realidad. Y por eso uno en la iglesia sigue a ¿quién? A Cristo, no personas. Ustedes acá en la comunidad, ay, es que los misioneros, es que miren, misioneros, qué belleza. Ojo, lo que pasa es que uno acá en el grupo es muy fácil, pero en el trabajo la cosa es a otro precio. Es la realidad. Uy, este David se está abriendo el corazón. No, es que es la realidad. Nunca pongamos la confianza en una persona, nunca sigamos personas. Siempre que uno siga personas, uno se equivoca. ¿Por qué? Porque uno tarde que temprano falla. La palabra de Dios es tan impresionante que dice un texto en el Antiguo Testamento: maldito aquel que confía en otro hombre. Fuerte. Confiemos en el Sagrado Corazón, en Él sí, pero en los hombres, muchachos, hoy yo puedo estar acá predicando y mañana farreándome el partido. Así en yo no voy a hacer eso. Yo estoy convencido de lo que quiero vivir y de que el trago no me ayuda, de que puedo vivir y celebrar tranquilamente y en paz, sin necesidad de trago y de drogas, ni de licor, ni de nada. Pero sin embargo lo digo es por la debilidad que nosotros tenemos. Uno no se puede confiar que porque ya viene a las Marianos el grupo del viernes, no, uno es débil. Y en la iglesia hay debilidad, y en la iglesia hay carne. Entonces por eso uno no solamente no debe confiar, debe buscar a Cristo, sino que también debe entender a los sacerdotes, a los consagrados, son débiles y hay que evitarles también las tentaciones. ¿Quién como Dios? Por eso las confianzas, especialmente mujeres, las confianzas con los sacerdotes, no muy cercanas, porque ellos también sienten. El padre Carlos Yepes dice que a él le funciona muy bien todo. Así dice él, y es que es verdad. Son seres humanos como nosotros, pecadores. Ay, por eso es que hay gente que dice: yo no me confieso con una persona más pecadora que yo. Ah, bueno, entonces búsquese un perfecto. No lo hay. Dios lo puso así, gracias a Dios son pecadores, pero eso siempre va a estar en la iglesia, siempre, siempre, siempre. Ahora bien, también hay santos y hay personas que dan la vida por el Señor. Amén. Santa Laurita Montoya, una belleza, paisanita, también dan la vida por el Señor y viven su celibato, viven su castidad, su virginidad totalmente por amor al Señor. ¿Quién como Dios? La iglesia católica, la iglesia es una, santa, católica, universal. Miren, la iglesia lo enseña todo. La única institución, iglesia, religión en el mundo entero que predica en contra del aborto, que predica en contra de las uniones homosexuales, que predica en contra de la eutanasia, la única iglesia que saca el pecho y que no le da miedo morir por la verdad es la iglesia católica. ¿Saben por qué? Porque su fundador murió por la verdad. ¿Saben por qué? Porque su primer papa murió por la verdad. ¿Saben por qué? Porque al principio de la iglesia miles de personas dieron la vida por la verdad y nunca se dieron terreno, nunca se dejaron vencer por las tentaciones. Hay que escuchar las historias de los mártires. Hay una historia de una mártir, no sé si es Felicidad o Perpetua. El hecho es que ya la iban a martirizar, la iban a matar y tenía un hijo. Y el papá llegó con el bebé en los brazos y le decía: hija, renuncia a Cristo,
¿quién se va a encargar de este niño? Renuncia a Cristo. Y ella decía, no voy a renunciar a Cristo, Cristo se encargará de ese bebé. ¿Qué tal? De eso, ¿sí o no? Eso ha estado en la Iglesia Católica. ¿Y saben qué? Murió y es una mártir. Y con toda seguridad uno podría decir, que irresponsable, ¿cómo deja al niño tirado? No, señores, con toda seguridad ese niño miraba a su mamá y decía, yo quiero morir como ella. A lo mejor no podía hablar. ¿Quién como Dios? Es católica por eso y es universal por eso, porque enseña a todos los hombres, en todas partes del mundo. Yo digo, la promesa de Cristo de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aunque podemos decir que la Eucaristía, yo digo que es la Iglesia Católica, porque uno siempre tiene la iglesia. Miren, yo he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, gracias a Dios. Entonces, por ejemplo, yo he ido a Marinilla y allá está la Iglesia Católica. Uno va a San Jerónimo y allá está la Iglesia Católica. Es más, la otra vez me fui para Paipa, Boyacá, con mi familia. Eso sí, fuimos hasta por allá, no hay mucho por hacer, pero fuimos a un pueblo más frío. Bueno, y cuando estuve en Paipa, Boyacá, hubo un momento por la tarde donde me fui para la iglesia. ¿Y saben qué me encontré? Una capilla de adoración al Santísimo. Y me ingresé a la capilla y saben que yo me sentía como en Medellín. Y qué lindo era uno saber que estaba muchas horas de Medellín y allá estaba mi iglesia católica. Más lindo todavía es cuando tuvimos la oportunidad de ir a Europa, cuando estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud, nosotros nos llevamos el librito, Siguiendo tus huellas. ¿Qué hay acá? El Evangelio de cada día. Y era muy lindo. Recuerdo que un día estuvimos en Venecia, allá donde las calles son ¿qué? Pura agua. Eso huele horrible pues, pero allá estuvimos, ¿no? Y entramos a la Basílica de San Marcos, donde están los restos del evangelista San Marcos. Allá estuvimos de rodillas orando por todos ustedes. Y cuando estuvimos allá participamos de la Santa Misa. Y era una alegría muy grande porque nosotros teníamos un libro de Colombia y la misma liturgia que se celebraba en Colombia, se celebraba ese mismo día allá. Hoy celebramos el Sagrado Corazón, quizá en el mundo entero, porque esa es la iglesia, en el mundo entero celebrando y viviendo una fiesta. Y hace 8 días escuchábamos que el Papa celebró ¿qué? El Corpus Christi. Y nosotros también lo celebramos. Miren, eso es uno cuando está por en otra parte y va a la misa y uno dice, este es el Evangelio, lo pueden leer en otro idioma. Usted tiene el libro, este es, confiado. ¿Quién como Dios? Es universal, le predica a todos los hombres, no hace distinción. Ustedes se acuerdan, el Viernes Santo, hay algo hermosísimo en el Viernes Santo. En la ceremonia de las 3 de la tarde, la oración por el pueblo de Dios. Miren, la iglesia ora por todo el mundo entero. ¿Han escuchado la oración o no? ¿Ora por quién? Por los cristianos, por los no cristianos, por los ateos, por los judíos. Es una bendición porque la iglesia es una mamá y le duelen todos los hijos, así estén por allá en otro lado. Amén. Eso es ser iglesia católica, iglesia universal. Qué bendición tan grande que usted pueda confesarse aquí y viajar y 15 o 20 días después en otro país también confesarse. Los que nos vimos la película de Tierra de María, ¿ya se la vieron? Espectacular. Y si no, vaya, véanla, El Tesoro Cinemar. Se dieron cuenta que en Medjugorje hubo un momento donde se encontraron un poco de sacerdotes confesando en diferentes idiomas. A uno le da ganas de confesarse en inglés. A ver qué tal los pecados en inglés, ¿sí o no? Pero una belleza, es una bendición tener una iglesia universal. Y por último, es una iglesia apostólica. Por una razón, la base de la iglesia católica son los apóstoles. Un obispo, miren qué bonito esto. Un obispo puede revisar, un obispo lo ordenó otro obispo. Entonces, al otro obispo lo ordenó otro obispo. Entonces, al otro obispo lo ordenó otro obispo. Y así sucesivamente se pueden ir y saber la línea de ellos, de qué apóstol viene. De Pedro, de Lucas, de Lucas no fue apóstol, Lucas fue evangelista. Santiago, de Pablo. ¿Me entienden? Ellos pueden saber si su línea viene
San Judas, pues no el Iscariote, no el otro. Así es, porque es apostólica. En la iglesia han pasado cientos de papas, siempre en Roma, siempre allá, siempre dirigiendo la iglesia, siempre una cabeza. Nunca ha faltado un papa en la iglesia, bueno, mientras elige otro. Esa es la iglesia apostólica, le llamamos a eso la sucesión apostólica. Eso solamente lo tiene la iglesia católica, misioneros, muchachos, jóvenes, niños, adultos. Solamente la iglesia católica es apostólica desde los apóstoles y no podemos dudar de eso. Qué lindo que nosotros podamos decir: yo estoy en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, apostólica, donde hay una sola fe, donde hay un solo bautismo, la que está en el mundo entero predicando el evangelio y anunciando a Cristo, llevando los sacramentos. Miren la belleza de la iglesia: cuando uno nace, lo reciben en la puerta de la iglesia, y cuando uno muere, lo despiden en la puerta de la iglesia. Lo acompaña uno toda la vida, cuando es niño, cuando es más joven. Luego uno va creciendo, cuando uno decide de la vida: o me voy de sacerdote o me caso. Ahí está su sacramento que el Señor le va a acompañar toda la vida. La iglesia con los medios de salvación. Hombre, hay que aprovechar todo lo que tenemos en la iglesia. Hay que aprovechar, pero sobre todo hay que amar esta iglesia que Cristo nos ha dado. No podemos amar a Cristo si no amamos la iglesia. Es a través de la iglesia que se ama a Cristo. ¿Quién como Dios? ¿Oramos o qué? Está como tarde. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a amar la iglesia. Vamos a orar por la iglesia. Todos me atacan la iglesia. Miren, una de las cosas lindas, y hay un testimonio personal, que yo he aprendido en Lazos de Amor Mariano, es amar la iglesia, aunque algunos digan lo contrario. Si algo yo he aprendido en Lazos de Amor Mariano es amar la iglesia, amar los sacramentos, amar los sacerdotes. Y qué lindo que ahora oremos por el sacerdote que nos bautizó. Ay, David, yo no sé quién es. El Sagrado Corazón de Jesús sabe quién es. Qué lindo que oremos por aquel sacerdote que nos casó, pues con Cristo, cuando nos dio la primera comunión. O que los casó, o que los ordenó como sacerdotes, si hay sacerdotes, o como obispos, si hay obispos, o como papas, si está el papa. Bueno, así es. Esa es la iglesia. Amemos la iglesia. Amemos la iglesia. Cerremos los ojos. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Vamos a entregarle este momento al Señor. Vamos a decirle al Señor en esta noche. Primero, quiero invitarlos a que hagamos un momento de perdón. Y quiero invitarlos a que en un acto de humildad nosotros le pidamos al Señor perdón por las veces que hemos criticado y juzgado a la iglesia, por las veces que hemos dudado de que está la iglesia de Cristo, por las veces que quizá algún día nos alejamos de la iglesia. Y quiero que tú lo vayas haciendo en tu corazón, así como yo también lo voy a ir haciendo en mi corazón. Vayamos haciéndolo en nuestro corazón, pidámosle perdón al Señor. ¿Cuántas veces hemos criticado sacerdotes que se han entregado alma, vida y corazón? Sí, ¿cuántas veces hemos criticado sacerdotes que quizá no nos han dado buen testimonio, que quizá se han dedicado a conseguir dinero, que quizá han fallado al celibato? Sí, ¿cuántas veces hemos criticado eso? Pidámosle perdón al Señor, porque quizá hemos mirado la espina en el ojo de esta persona y no hemos mirado el tronco que hay en el nuestro. Pidámosle perdón al Señor por todas aquellas veces que nos hemos negado a recibir algún sacramento, por aquellas veces que nos hemos negado a ayudar a la iglesia. Sí, ¿cuántas veces incluso nos hemos negado a ayudar económicamente a la iglesia que lo necesita? Y no más nos hemos dedicado a criticarla y a hablar de las supuestas riquezas que hay en la iglesia.
Pidámosle perdón al Señor por eso. Pero también en este momento quiero que vayamos orando. Ora por todos los sacerdotes que han tenido que ver contigo, que te han administrado algún sacramento, aquellos sacerdotes que nos han aconsejado, aquellos sacerdotes de nuestra familia, incluso aquellos sacerdotes que desafortunadamente están en el camino equivocado. Oremos por ellos. Son nuestros pastores, son otros Cristos acá en la tierra y hay que respetarlos como si fuera el mismo Cristo. Oremos por ellos. Oremos por los sacerdotes que tienen la gracia, el poder de invocar el Espíritu Santo para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos por los sacerdotes que tienen la capacidad y el poder de perdonar los pecados en el nombre de Dios. ¿Cuántos sacerdotes han perdonado nuestros muchos pecados? También oremos por aquellos sacerdotes que no nos han escuchado, aquellos sacerdotes que nos han dado la espalda, aquellos pastores que se han negado a escucharnos, que se han burlado de nosotros. Oremos por ellos y oremos por nosotros, para que siendo miembros vivos y activos de la iglesia, podamos dar la vida por la iglesia que Cristo dio su vida. Quiero que escuches esta canción, es muy linda, quizá no te la sabes. Si te la sabes la vamos a cantar, si no, escúchala y date cuenta de las cosas lindas que hay en esta canción para nosotros, para la iglesia, nuestra iglesia católica. Gracias, iglesia de Dios, gracias. Ve pensando en los sacerdotes, amigos, familiares, tu párroco. Cierra tus ojos. Eres la única que ha recibido la promesa. Gracias porque eres mi Madre y Maestra, Iglesia de Dios. esposa de Jesús, porque eres fiel de la verdad, Sacramento universal, cuerpo místico de Cristo, físico de Cristo, porque eres la única capaz porque eres la de sanar mi corazón, de sanar mi corazón con la confesión, porque eres la madre de las almas, eres la madre de las almas, mártires, reyes, sacerdotes, profetas, misioneros, profetas misioneros, porque eres la madre de las almas, mi hogar, mi refugio entre las pruebas y el mal. Santa Iglesia Católica, Esa es la iglesia que Cristo nos ha dejado. Esa es la promesa, que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros también somos iglesia, hacemos parte de ese cuerpo místico de la iglesia. Tantas comunidades laicales, tantas comunidades de religiosos, de religiosas, tantos seminarios, tantas cosas, carismas que hay en la iglesia católica. Esa riqueza solo lo tiene la iglesia de Cristo, la verdadera, la iglesia católica. Ama tu iglesia, amemos nuestra iglesia católica,
demos la vida por ella, defendamos nuestra iglesia. No tengamos miedo, no nos quedemos callados cuando atacan nuestra iglesia, cuando la critican, cuando hablan de nuestros sacerdotes. Defendámosla. Nos quedamos callados cuando nos atacan a nosotros, pero no cuando hablan de nuestra mamá. Y nuestra mamá es la iglesia, madre y maestra de la humanidad. Esa es la iglesia católica. Respirar de la verdad, mi sacramento universal, místico de Cristo, porque eres la única capaz de sanar mi corazón. sanar mi corazón. La confesión. La confesión. Porque eres la madre de las almas, La madre de las mártires, reyes, sacerdotes, reyes, sacerdotes, profetas, misioneros. profetas, misioneros. Porque eres la madre de las almas, Madre de las almas, mi hogar, mi refugio ante las pruebas y el mal. Santa Iglesia Católica. Iglesia católica. Quiero invitarlos a que nos coloquemos de pie, a que nos cojamos de las manos, todos juntos. Una sola iglesia. Una sola iglesia. Nos unimos a todos los grupos de oración que se realizan en el mundo entero. No solamente los de Lazos de Amor Mariano, no. Muchos otros. Renovación Carismática, Yeshua. Bueno, no sé, tantas comunidades. Nos unimos a todos ellos como única iglesia de Cristo. No sé si tenemos la otra canción de la iglesia para que la cantemos todos juntos. Yo creo que es la más antigua. Bueno, puede que esté más perdido que embolatado, pero sé que estoy en la iglesia católica y eso es lo que me tranquiliza. Adelante, misioneros. Día 2000 años atrás, vino un hombre y cambió la realidad. Su nombre era Jesús, y con su sangre me liberó. Cierra los ojos y escúchala. Y tanto me amó que la instituyó. Aquí contigo lucharé hasta el fin. Las puertas del infierno no prevalecen sobre la iglesia, sobre la iglesia. Vamos todos, yo soy católico, sí, oh sí, y así moriré, y así moriré. como Pedro crucificado al revés, Como Pedro crucificado, como Esteban apedreado por su fe. Vamos con toda la fuerza. Yo soy católico. Yo soy católico. Levanta tus manos. Oh sí, levanta tus manos. Y así moriré. Ahora 2000 años después. 2000 años después. No tengo miedo. No tengo miedo. Ella sigue en pie. Ella sigue en pie. Pues santo es el que la fundó. Pues santo es el que la fundó. Y seremos santos con la comunión. Seremos santos Con la comunión. Vamos, yo soy católico. Católico. Oh sí, y así moriré. y así moriré. Como Pedro crucificado al revés. Pedro Crucificado al revés.
como Esteban, apedreado por la fe. Vamos, una vez más. Por última vez, yo soy católico. Soy católico, oh sí, Oh sí, oh sí. Y así viviré. Y así moriré. Vamos, como Pedro crucificado al revés. Pedro, crucificado al revés. como Esteban. Apedreado por su fe. Esteban, apedreado